¿Qué tal, amigos de Abogando TV y amigos que ahora están siguiendo a José Luis Guerra en Facebook? Tengan ustedes muy buenas noches. En esta ocasión vamos a hacerle una entrevista, como ya estamos acostumbrados, de una manera fortuita, bueno, casi imprevista, encontrarme con nuestros entrevistados. Dime, José, cuéntanos cómo es que nos hemos conocido. Bueno, primero, Mario, darte la bienvenida a mi casa, agradecerte por la visita y bueno, nos hemos conocido por el Facebook. El día de ayer subí un video, transmití en vivo por 18 minutos una reflexión que quería hacer sobre la situación de la educación en nuestro país, de lo que los maestros de escuela pública estamos viviendo. Compartir mi indignación frente a los comentarios de unos periodistas, de lo que veía en la televisión cada noche, para mí una visión distorsionada totalmente de la realidad, ¿no? Entonces quise hacer eso en mi escuela a la hora de la salida, ¿no? Y bueno, subimos el video, me ayudaron 3 maestras. Y bueno, no pasaron, recién hace poco se habrá cumplido 24 horas de haber subido el video y ya tiene más de 24.000 reproducciones, más de 1.500 compartidos y un montón de... Y entonces un montón de colegas me escribían, me mandaban mensajes, dándome su opinión, felicitándome. Entre esos colegas estás tú y que me pides una entrevista un poco para... a conversar de este tema. Entonces dije, claro, ¿por qué no? Okay. Te veo que estás muy emocionado con esto de los views, de las reproducciones. Pues lo que pasa es que soy un poco vicioso del Facebook. Yo pensé que quizás era tu primera experiencia. Bueno, es la primera vez que hago una transmisión en vivo. O sea, nunca he transmitido, qué sé yo, un evento familiar, un evento de la calle, nada. Era la primera vez, ¿no? Y te ha ido muy bien, y entonces ya ahora... Bueno, yo no sé qué tan bien, supongo que habrá un margen, digo yo. 4.000 reproducciones creo que muy bien. Nosotros hemos subido algunos videos en Facebook y normalmente no tenemos esas reproducciones, ¿no? Salvo en algunos videos que se han sido bien rankeados. José Luis, bueno, te llamé para poder tener esta conversación porque me pareciste muy interesante desde el punto de vista de que tú te has formado muy distinto a los maestros que yo conozco, ¿no? Has ido en un pedagógico que es el Salesiano, si no me equivoco. Así es. Es una institución privada, un pedagógico privado. Luego te has ido a USIL, ¿no? A la Cayetano Heredia. A la Cayetano Heredia, que también es una institución privada. Y luego has hecho una maestría en la USIL. Antes has hecho unos viajes en Japón, me dices. No, después de la maestría estudié en la Universidad de Profesores de Kyoto. Veo que tienes una formación muy distinta a todos los docentes que yo conozco. Porque normalmente por los que yo conozco han estudiado en la Cantuta, han estudiado en San Marcos, en la Villa Real, o en todo caso han estudiado en un pedagógico Monterricos cuando estamos hablando de Lima, o cuando estamos hablando de las otras provincias. Sucede pues que han estado en universidades públicas, ¿no? Estoy mucho más ligado al sector público. Dime, ¿qué diferencia crees que hay en la institución donde has estudiado con respecto a las universidades públicas que enseñan o que tienen la Facultad de Educación? ¿Has notado, has podido hacer alguna comparación? El Salesiano tiene un nombre bien ganado. Claro. Entonces, de hecho, yo soy exalumno salesiano, o sea, mis 11 años de escuela primaria y secundaria los estudié en el Don Bosco Salesiano, Don Bosco del Callao. Ya. ¿No? Y sí, o sea, el tema en educación pues tiene un cierto prestigio y nivel aquí en nuestro país, ¿no? Respecto a tu pregunta sobre la formación estatal de un docente frente a uno que recibe una formación, digamos, privada para la carrera docente, sí, ¿no? Yo creo que la ventaja es pues que en el privado no entran a huelgas, ¿no? Como en algún tiempo las universidades en educación estaban. Creo que están menos ideologizadas, ¿ya?
particularmente en las universidades y en el instituto donde estudié, pues obviamente una posición bien marcada de la visión cristiana de la educación. O sea, no sé si la Cantuta o San Marcos tengan eso, No, creo que definitivamente no, ¿no? Es todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario, pero yo creo que obviamente San Marcos es la primera casa de estudio en nuestro país, es una de la más prestigiosa universidad pública que tiene el Perú, y que da buenos docentes, como lo da Monterrico, que tiene un buen prestigio, creo que también es liderado por religiosas y otros institutos en el Perú, ¿no? Pero yo creo que la pauta la marca el egresado también, el estudiante, el que se prepara, ¿no? El que se prepara es el que también le da nombre a la casa de estudios. No es la casa de estudios, no se hace sola, se hace por los egresados, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que la Cantuta San Marcos tiene también grandes egresados. Dime, ¿tú quizás estés enterado, yo no he escuchado en realidad de ningún ranking con respecto a mi facultad, específicamente, ¿no? Hablando de la Facultad de Educación. Si ¿cuál es tu facultad de educación? Yo soy de la Cantuta. Ah, de la Cantuta. ¿Tú has escuchado algún ranking con respecto a las facultades de educación? Lo que pasa es que no me gusta escucharlas en el Perú. Ya, no, pero ¿has escuchado o no? Una cosa que no te gusta. No, o sea, ¿qué te digo? En educación no. A nivel de universidades sí. Sí, ¿ya? claro. A nivel de facultades no. Es más, Claro. creo que la situación ha ido cambiando con esto de la SUNEDO, y que algunas facultades que existen, sin Sí. embargo, no están reconocidas todavía por la SUNEDO, entonces obviamente no tienen razón de que figuren en ningún ranking, Claro. ¿no? La pregunta es, ¿de qué ranking hablamos? O sea, ¿quién es la persona que mide ese ranking? Claro, también eso es cuestionable, ¿no? ¿no? Pero de todas maneras es un En el referente, tema que alguien- educativo, lo que pasa es que el tema de educación en nuestro país está tan relegado, está tan mal visto, que creo que nadie se interesa por rankear, ¿no? Ya hay unas que se han ganado el prestigio, como Monterrico, tú mismo has dicho, Cantuta, San Marcos, la normal de Puno, el pedagógico de Puno, y así en otras regiones de nuestro país, que ya tienen su cliché, ya tienen su prestigio ganado, ¿no? Creo que y desconocen que hay otras facultades que también dan un buen servicio, ¿no? Pero en mi opinión personal, yo creo que el Perú, aparte de preocuparse tal vez de hacer un ranking de cuáles son las mejores facultades de educación, lo que tiene que hacer primero es establecer el número de cuántos egresados en educación quiere por año, y que no haya un desborde y un desorden como ha habido o hay hasta ahora, ¿no? Y establecer, mira, el Perú no necesita tantas facultades de educación, solamente estas, y con estas empezar a hacer la revolución educativa que tanto esperamos, ¿no? Y no tener docentes de diferentes matices, sino tratarle de dar una uniformidad, porque hay un valor que es clave en el desarrollo, y ese valor es esta palabrita, orden. Y mientras no haya un orden en el Perú, un orden en el sistema educativo, un orden a la hora de seleccionar quién va a ser profesor, ¿no? Pues entonces no Claro, vamos a pero ir a justamente ningún lo lado. que tú dices tiene que ver también con el hecho de que si existe o no existe unos rankings. Porque cuando no existe, quiere decir que es tan poco significativo que ni siquiera eso existe, Exacto. ¿no? Porque si estuviéramos hablando, por Claro, ejemplo, no, te es más de la- fácil que de la abras tú la de la revista Facultad de Medicina, Somos y sale el encuentres el ranking ranking de la Facultad de de Medicina. ingeniería, de medicina, Claro. de Entonces- negocios internacionales, Pero- pero un poco más. Tú sabes que y lo comentaba en el video, o sea, los rankings responden a una cuestión económica, a una cuestión de hacer propaganda y de ganar dinero. Entonces, pues. la carrera de educación es una de las más baratas, ¿no? No es lo mismo pagar una mensualidad de universidad de la carrera de educación que la carrera de medicina. Creo que la de medicina es 5, 6, 7, 8 veces más que la de educación. Entonces, al preocuparnos por hacer un ranking de educación, bueno, si alguien tiene el dato, que lo pase, ¿no? Claro, ahora preocuparnos ahora no sería muy importante, por cuanto ahora verdaderamente la facultad de educación en todas las universidades, bueno, la educación en el Perú no es poco significativa y es poco deseada dentro de las personas que están queriendo tener una profesión, ¿no? Justamente esto me recuerda lo que dijo León Trattenberg, ¿sabes de él, verdad? Gran pedagogo. Él
en una conferencia recuerdo haber escuchado que dijo, habla acerca de las remuneraciones. Las remuneraciones del docente son tan bajas que hace poco apetitoso querer ser docente. Entonces, ¿qué sucede? Quienes van a postular a las universidades son justamente pues los que no son los más destacados estudiantes, ¿no? Hay un nivel bajo con los que postulan. Y si obviamente, si son la mayoría de los que postulan son con un nivel bajo, los que ingresan también tienen un nivel bajo. Los que van a sacar si tienen un nivel bajo, entonces los profesores no pueden exigirlos, porque si los exigen, pues se quedarían sin alumnos. Entonces, los catedráticos también enseñan con un nivel bajo. Egresan estos chicos con un nivel bajo y van a sus colegios a enseñar con un nivel bajo. Siendo de que el techo del alumno va a ser también el techo del estudiante, entonces obviamente los estudiantes van a tener un nivel bajo. Ese problema se presenta. La huelga tiene una serie de demandas, y una de las demandas más importantes es el de la remuneración, o en todo caso no es la más importante, pero es la que más se ha ventilado. Dime, ¿cuánto tú crees que es conveniente que deba ganar el docente para poder solucionar todo este problema que ya viene desde la formación, desde antes de la formación, desde su pretensión de querer ser maestro? Esa pregunta me la han hecho varios en el Facebook. Ya. ¿Cuánto debe de ganar un docente? Yo les devolvía con la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuánto quieres ganar tú? O sea, ¿cuánto quieres sacar de ganancia? En el caso del Perú, ¿cuánto de ganancia quiere? Entonces, tu ganancia va a ir en proporción a lo que tú inviertas. Los resultados que estamos viendo es producto de haber dado al Perú en estos últimos años 1.200 soles por mes a un docente. Esos son los resultados mediocres que tenemos. Se justifican. ¿Por qué? Porque no llegan ni a $400, Ya. ¿no? Mensuales. Frente a países que invierten $2.000, $1.000, $1.500 al mes por maestro, ¿no? Y obviamente, esos países, ¿saben lo que dicen? Que no es suficiente, Claro. que hay que darle más, ¿no? ¿Por qué? Porque han descubierto que mientras más dinero le des a la educación, más rentable te va a ser a la hora que esta nación produzca, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuánto quiere de ganancia el Perú? Entonces, de acuerdo a eso, tendrá que invertir, ¿no? Obviamente, desde ese punto de vista, pues podríamos decir 2.000 soles es insuficiente, 4.000 soles es insuficiente, 5.000 soles es insuficiente, porque 5.000 soles no llegará a ser nunca $2.000 en equivalencia, ¿no? Entonces, para el profesor de primera escala, ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos que pensar muy bien, y fue parte de lo que dije en el video, de que tenemos que tomar conciencia que 2.000 soles no es nada. Ya. No, Sí, es, o sea, es pero no muy tenemos, poco. entonces, no tenemos un número No. en la mente. Mi opinión personal, yo creo que algo razonable serían 3.000, 3.500 soles para empezar. Ya. ¿Por qué? No es por una cuestión humana, ni siquiera pensando en qué tanto esos 3.500 soles va a repercutir en lo que tú dices, en el bienestar del alumno, en el bienestar de la sociedad, sino saquemos cuentas. O sea, tuve la posibilidad en enero de dar una capacitación en Ayaviri y conocí la realidad de mis colegas, de mis docentes. Yo me quedé admirado. Ya. O sea, acá, por ejemplo, los que vivimos en Lima, yo no sé cuánto gastas tú en pasaje, de repente te vas caminando a tu escuela, no gastas nada. Muchísimo el pasaje, ¿no? y muchísimo Entonces, más en comida, ¿no? Obviamente. Bueno, y Pues, se te va más de no alcanza, no no alcanza. Entonces, si tienes que mantener hijos, tienes que mantener de repente algún pariente enfermo, o tú mismo estás enfermo, ¿no? Entonces, obviamente no te va a alcanzar. Entonces, ¿va a alcanzar por qué? Porque también, para nuestra desgracia, el sistema de salud no da un buen servicio, ¿no? No te da la pastilla que corresponde, entonces te ves obligado a gastar de tu sueldo algo que el sistema de salud público, al cual también el profesor de escuela pública pertenece, no le cubre. Muy bien, ¿no? José Luis, mira, acabas de dar un número.
voy a ponerme en dos posturas, ¿ya? Voy a ponerme en la postura que está en contra del magisterio y que critica al magisterio. Voy a ponerme en esa postura. Y voy a ponerme también en otra postura luego, ¿no? Que es la de pro el magisterio. Por ejemplo, los críticos del magisterio, ¿no? Los que están viendo las cosas negativas y las cosas lo más objetivo. Profesores que están mal capacitados. Profesores, y esto me lo ha dicho, por ejemplo, una señora con quien yo todos los días desayuno en un mercado, y ella me dice, ¿ustedes están de huelga? Sí. Pero ¿cómo es posible que ustedes estén de huelga si no saben leer, no saben escribir? Ustedes no enseñan bien a los niños. Y yo decía, señora, usted me conoce a mí como... yo soy solamente su cliente, yo no soy el profesor de su hijo. Eso puede suceder con otros docentes. Hay muchos docentes que sí trabajamos, pero hay muchas personas que nos están señalando esto, ¿no? Docentes que no saben escribir, docentes que no leen, docentes que son vagos, ¿no? Que no trabajan su sesión, ¿no? Yo recuerdo, yo he trabajado en 3 colegios del Estado. Yo recuerdo en uno de esos colegios docentes que llegaban a clase tarde, marcaban la hora que querían, la hora temprana, ¿no? Y dejaban, yo he visto este caso, dejaban una laptop, una tablet a un alumno para que dicte la clase y mientras que él se iba. Entonces hay ese tipo de cosas en magisterio. Lo que más me incomodaría es que los docentes vayan cansados. Muchos docentes se duermen en su clase. Van muy cansados. ¿Y por qué se van muy cansados? ¿Por qué? Porque trabajan en las mañanas o trabajan en las tardes y entonces están haciendo 2 turnos. Y es muy cansado su trabajo. Entonces todo esto, la gente nos está achacando, nos está diciendo, oiga, pero ustedes ¿cómo hacen huelga? Exigen más dinero, pues entreguen más calidad, ¿no? Esfuércense más. Dime tú, ¿qué haríamos? Yo también estoy de acuerdo, 3.000 soles, 3.500 podría ser algo razonable. Pero, ¿qué nos garantizaría de que el docente no va a seguir trabajando en otro turno y va a ir cansado a su aula y va a tener estas actitudes por las cuales la sociedad le está criticando al docente? Mira, tu pregunta es muy compleja. Para empezar, el tema, lo que tú has dicho, en mi opinión, no es un tema solo del magisterio. Ya. Es un tema de todos los peruanos. ¿Por qué? Porque es algo cultural. ¿A qué me refiero? Tú quedas con alguien en un parque, en una reunión. Dime tú, ¿es normal llegar puntual o es normal llegar tarde? Aquí es normal llegar tarde, obviamente. Y nadie se admira porque es parte de nuestra cultura. Sí. ¿No? Entonces lo que tú acabas de decir no es solo de los maestros. Sí, está bien, no es pero, solo pero estamos enfocándonos sí, en los maestros. Está bien, pero a lo que yo te digo es que hay que ver todos los matices, ¿ya? Y hemos visto, ¿no?, médicos que no atienden en su consultorio, ¿no?, que también llegan tarde, que marcan y no se van a trabajar en una clínica cuando deben de reportar al Estado, etcétera, lo mismo, ¿no? Y lo mismo pasa en el Congreso, congresistas que se duermen. Hemos visto congresistas que han votado para no entrar a las 8, sino entrar a las 9, ¿no? Presidentes que roban, ¿no? Entonces, tú me dices, ¿dándole más dinero va a cambiar eso? No. No va a cambiar. No va a cambiar. Lo que va a cambiar es una cuestión económica. Ya. Va a suplir, va a haber una mejora económica. Sí, pero una mejora en la cultura peruana de ahora, del 2017, no va a cambiar en la medida en que haya un desgobierno, haya un descontrol. ¿Por qué ese maestro llega tarde? ¿Por qué ese maestro no entra al aula? ¿Acaso no hay un director en la escuela? ¿Por qué ese director no le da un memorándum? ¿Por qué ese director no le llama la atención? Claro. ¿Por qué ese director no supervisa? ¿No será que quiere llevarse la fiesta en paz? Eso es lo que quiere. Entonces, y las autoridades. pero lo mismo pasa, ¿no?, en general, y vamos a seguir escalando y vamos a llegar a la primera autoridad del país. También. Y el tema es que en el Perú no hay autoridad y no hay castigo. Por eso cada quien aquí hace lo que se le da la gana. Tienes toda la razón. Entonces,
Ese tema es un tema de valores, es un tema de jerarquía. No pasa por el tema económico. El tema económico, ojo, queda allí, no cambia valores. Esta situación, yo veo que esta situación de que el docente, y esto lo digo, o sea, lo digo con cierta cuidado, porque no o quiero que al menos se sienta así, que hay cierto cuidado al decir esto, porque muchos docentes me van a causar a criticar por decir esto, y más todavía siendo yo docente, ¿no? Pero lo que yo veo que uno de los problemas fundamentales en la enseñanza en la mala enseñanza de los estudiantes es que los profesores están cansados, y están cansados porque hacen 2 turnos, y no debe ser así. No debe ser. Yo, por ejemplo, no hago 2 turnos, porque yo me cansaría haciendo 2 turnos. Entonces, como trabaja pero 20 horas, claro, 15 horas el chofer que maneja una combi, se cansaría, se dormiría, estaría, ¿no? Y atropella, sí, y mata. Si es que no por eso toma, si es que no fuma, si es que no sabe leer, o sea. ¿Ves? Vamos, pero mira, entonces sucede este caso. Los docentes, sin embargo, en el colegio privado, ¿no? Y esto muchos de los docentes que yo he conversado, ¿no? Y yo lo converso, son mis amigos, yo digo, ¿tú trabajas? Sí, pero es que en el privado es otra cosa, pues, Mario. Pero en el privado la está otra justo cosa? Lo que acaba de decir, la autoridad. Hay la sanción, llegas tarde, te descuento. Entonces, hay más exigencia. Claro. Ahora, a esa exigencia le añades todavía una mística, que son los valores propios de cada escuela, sí, ¿no? Entonces el ambiente cambia. Ya, pero vamos. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Al docente se le va a pagar 3.500. Vamos, una suma muy buena, muy generosa sería. Y también, al igual que se le va a pagar, se le va a comenzar a exigir. ¿Sí o no? Debería. Porque si no sería... Aquí lo que está sucediendo es que ahorita se nos está exigiendo una serie de cosas, todavía en teoría, y no se nos ha subido la remuneración, y por eso los profesores están indignados por eso, ¿no? Entonces estos docentes, se tiene que hacer algo para que los docentes ya no trabajen 2 turnos. Ya. Porque se van a estresar, y aquí recuerdo esa entrevista que han hecho Philly Butters con un docente, creo. Un representante del SUTEP. Ese Philly Butters debe ser un antropoide muy distinto a la especie Homo sapiens, ¿no? Porque él no se estresa. El Homo sapiens creo que sí se estresa, ¿ya? Entonces, es obvio que se va a estresar, ¿no? Entonces, también por una parte, yo creo que debe haber un compromiso del magisterio para dedicarse exclusivamente a su trabajo, ¿no? Se puede preparar, pues, ¿no? Para que mejore, puede buscar otro trabajo, pero exclusivamente su trabajo de docente debe ser concluido solamente en eso, ¿no? Claro. No en 2 escuelas, es demasiado para él. Lo que pasa es que nuestra realidad obliga a eso. 1.500 soles que gana un docente ahora, suponiendo ya pues que esté ganando los 2.000 que han prometido, sí, ¿no? Igual lo va a mantener en otro, con un hijo, con una esposa, sí, con una casa de alquiler que pagar, con luz, agua, han dicho que el agua va a subir, con pasajes. Claro. Entonces, ¿no te parece? ¿No cree que se vería obligado? Definitivamente se vería obligado a trabajar. Esto lo leí en un artículo, decía, el docente se le tiene que exigir capacitaciones, se le tiene que exigir evaluaciones, ¿no? Calidad, obviamente, pero esto en contraprestación del hecho de que se le va a pagar bien. Entonces, se le paga bien, y también se le puede exigir, oiga, usted descanse para que no esté estresado, oiga, usted tiene que tener su tiempo, ¿no? No puede estar en dos Totalmente de acuerdo. No puede hacer eso. Totalmente de acuerdo, pero la realidad es otra. Claro, entonces ahí nos damos cuenta de que lo importante es la remuneración. Lo importante de la remuneración, y lo importante del orden, y lo importante de saber dar buenas políticas. Yo te digo, lo comenté en el Facebook, hace 11 años cuando entré a trabajar en escuela pública, empecé ganando 900 soles. Luego pasé a 1.000 soles, luego pasé a 1.100, a 1.200, ¿no? Hasta como Ollantumala he ganado 1.200 soles, ¿no? Entonces, ¿con 1.200 soles maestría en una universidad cara? No, pues, y lo has hecho. Lo hice, pero lo hice ¿por qué? Porque hubo una política de esta región de darle a los maestros. Claro, y lo has hecho porque es por un esfuerzo, porque tú has tenido que ganar la beca, me supongo, ¿no? Claro. Entonces, pero digamos que había un esfuerzo de la región, claro. Entonces, porque si fuera de mi sueldo no me iba a alcanzar, o sea, y ni me va a alcanzar ahora, ¿no?
Entonces, la pregunta es, ¿por qué el gobierno central no ha continuado esa política? ¿No la ha copiado? ¿Por qué los otros gobiernos regionales no han...? Mira, en Japón sucede algo interesante. El docente que recién empieza gana en promedio $2.000. No sé si a este año habrá subido, te hablo del 2012 cuando yo estudiaba allá. Aparte recibía 2 bonos al año, creo que entre $5.000, $3.000. Y aparte tenía la maestría. Lo recibía cada cierto tiempo. 2 veces al año. 2 veces al año. ¿Ya? Como por decirte un aguinaldo, claro. ¿no? Porque allá no celebran Navidad. Pero esas cosas. ¿era un aguinaldo de cuánto? De $5.000. Ah, claro, eso, aparte, eso, $5.000, $10.000. Más que una CT. Más que un sueldo. No, más que el sueldo. No es el aguinaldo. Bueno, acá sucede a la inversa. Recibimos 1.500 soles mensuales y el aguinaldo es 300 soles. Sí, o sea, ni la mitad, ni la... lo que llamamos nosotros un bono. Claro, ¿no? Ya, es un aguinaldo. O sea, acá bono, se incumple la ley totalmente. Ya. Porque la ley dice un sueldo igual, ¿no? Entonces... para el sector privado. Sí, te hablo. Pero ahí en Japón, eso lo da el gobierno central. Allá tienen lo que es las prefecturas. Cada prefectura le da a su sueldo mensual un plus al docente. Entonces, Tokio, que es la capital, es el que ese plus extra que le da mensual al docente es mayor que las otras prefecturas, porque los tokiotas dicen: Tokio, la vida es más cara. De hecho, Tokio es la ciudad más cara del mundo, Osaka la segunda, ¿no? Entonces, cada prefectura le da. La pregunta que yo me hago es, ¿por qué en el Perú cada gobierno regional, que tiene su presupuesto y un presupuesto especial para educación en su región, qué hacen con esa plata? ¿Dan capacitaciones? ¿Dan maestría? ¿Dan doctorados? ¿Que pintan las escuelas nada más? ¿Por qué no le dan un plus a su maestro? Claro. A su maestro puneño, a su maestro cusqueño, a su maestro piurano, ¿no? ¿Qué es lo que hemos visto esta semana? Con una vergüenza indignante. Como en Piura han malversado el dinero para robarse. Un solo funcionario de la DRE Piura, más de 230.000 soles, se ha comprado hasta un departamento, creo, ¿no? O sea, y no le pasa nada. Y aquí nadie vio nada. O sea, yo creo que hay... El tema del Perú no es que somos pobrecitos y no tenemos dinero y de dónde vamos a sacar dinero para... El tema es la mala distribución de toda la vida, ¿no? La inequidad, a unos más, a otros nada, ¿no? Y estos son los resultados. En el Japón, por ejemplo, ellos se consideran no país pobre, pero sí tú en su ley de educación y en su página web del Ministerio de Educación de Japón lees muy claro que ellos no tienen el dinero suficiente como para malgastarlo. Ajá. Por lo tanto, ellos no pagan personal de limpieza en sus escuelas. No hay personal de limpieza en las escuelas de Japón. Ustedes han visto seguramente muchos videos por el Facebook en donde se ve y se admira que son los alumnos de las escuelas que limpian. Precisamente no se dan el lujo de pagar un personal de limpieza. En el Perú, ¿cuántas personas de limpieza hay por escuela? Te hablo de mi escuela. Hay cerca de 6, 7 personas. Sí, tienes un buen... Sin embargo, mi escuela es más sucia que la de Japón, teniendo personal de limpieza las 24 horas y de guardianía. Claro, porque allí no hay una enseñanza, pues, ¿no? Le enseñas a ensuciar para que otro limpie. Y no solamente eso, sino que no entendemos que ensuciando vamos a gastar más plata en limpiarlo, y esa plata, en vez de destinarlo a mejor educación, se termina malgastando. Y así en todo, ¿no? En el tema quería circunscribir la conversación en lo que es la huelga, y los problemas, ¿no? Sí. Pero acabas de tocar un tema muy interesante, ¿no? Con respecto a cómo tratar a los niños, porque en nuestro país yo creo que sería una humillación, no se enjuiciaría. Es que en nuestro país nosotros tenemos ese enfoque virreinal, claro, ¿no? Yo europeo, soy el noble, europeo más que nada, ¿no? Que pareciera de que estos niñitos son poquitos, porque los europeos aman mucho a sus niños, y aman mucho a sus niños porque son muy pocos los niños, ¿no? Entonces esos niños tienen ya la vida asegurada, pero el peruano, los niños peruanos no lo tienen asegurado.
muy pocos van a poder entrar a la universidad. Muy pocos van a poder ingresar a la universidad. Y de los muy pocos que ingresan, muy pocos o menos todavía van a ingresar a buenas universidades. Ya, pero a eso añádele que muy pocos terminan. Empieza, claro, pero muy pocos terminan. Y lo que acabas de decir, por ejemplo, es una cosa que siempre en discusión cuando estamos haciendo nuestro PEI, ¿no? Cuando estamos haciendo nuestras normas de convivencia también de la institución, siempre discutimos de qué manera el estudiante puede ser sancionado, se puede intervenir en la institución educativa, pero las normas nos constriñen, el alumno no puede hacerlo. No puede limpiar, el alumno no se le puede llamar la atención, no se le puede ahora hacer parar, ¿no? Si tú le hablas un poquito más alto, al alumno lo has traumado. Una cosa muy interesante es la educación, por ejemplo, en los países orientales, donde los estudiantes son más, tú le puedes llamar la atención, se le puede someter a un nivel de estrés muy alto. Sin embargo, esos estudiantes están ocupando los primeros rankings, superan a los países bálticos. Pero acá nosotros no le podemos decir nada al niño, ¿no? En base a esa norma de grandes psicólogos, ¿no? ¿Y qué tenemos? Estamos en el último, de los 65, somos el 65. Exacto. Totalmente de acuerdo. Justo hace poco fueron los de la DREC del Callao a mi escuela, a solicitud de la directora, porque en la escuela tenemos problemas con algunos alumnos sobre el tema de la drogadicción que está tan fuerte en el Callao. No sé si en otros distritos de Lima, ¿no? Ya la droga está tan metido en la escuela, ¿no? Que es una cosa inevitable, y ellos nos decían: profesores, tengan mucho cuidado, prácticamente que no hiciéramos nada por un tema legal que nos podían enjuiciar, ¿no? Entonces ahí entra la disyuntiva, ¿no? Yo creo que hay un valor que al Perú le hace mucha falta, que es el tema de la disciplina y de la autoridad, como necesidad para tener un orden y saber convivir con las personas. Porque si tienes un grupo de personas en donde cada quien hace lo que se le da la gana, entonces va a ser un caos. Y eso es el Perú, un caos, en donde cada quien pasa su coche por encima del otro, no importa si lo mata, lo atropella, ¿no? Yo me meto a la cola o no hago cola, ¿no? Etcétera, y podemos seguir dando ejemplos. Pero esas son las consecuencias de tener una educación castrada, en donde al docente prácticamente le hemos quitado toda la autoridad. Sí, pues, ¿no? Aparte entonces, de lo remunerativo, ahora es acá hay la revalorización docente, sí, de que la sociedad peruana tiene que aprender a respetar a su maestro. ¿Por qué? Porque la primera autoridad de una familia es papá y mamá. Se supone que ahí te enseñan a quererlos y a respetarlos, ¿no? Si no, la casa sería un caos, que el hijo gobierna al papá, a la mamá, le pega a la abuela, vote a la abuela. Nos indignaría, ¿no? Que en muchos casos esa es la realidad, ¿no? ¿Ya? Pero el maestro cumple ese rol social. En esos 11 años de la vida del alumno y en esos 5 años de preparación de una carrera, es el docente el que cumple esa función de ser autoridad, de padre y madre en ese momento. Claro, pero si tú como Estado se la quitas, se las has quitado. El Estado le ha quitado esa autoridad al maestro. ¿En qué quedamos? El docente se va a sentir disminuido y le va a importar pues a que griten, a que no saluden, ¿no? A que haga lo que quiera. Sí, claro, a los malos maestros les ha de importar muy poco, pero los buenos maestros, aquellos que queremos que las cosas funcionen, que creemos que se puede hacer educación de calidad, sin necesidad de golpear, claro, sin necesidad de maltratar, sin necesidad, ¿no? Sí estresa, ¿por qué? Porque nos vemos atados ante esas situaciones, ¿no? Obviamente que estresa. Obviamente que estresa, ¿por qué? Porque mientras un papá tiene que lidiar con 1, 2, 3, 4 hijos, o 5 hijos a lo mucho, ¿no? Un maestro de escuela pública tiene que lidiar con 30. Muy bien. Tiene que lidiar con 25, porque el Estado no te permite tener menos alumnos. No solamente eso, tienes que lidiar con alumnos que van a la escuela
desganados, desanimados. Te hablo de la realidad de Lima, que es totalmente diferente a la realidad del resto del Perú, ¿no? Pero en Lima tienes alumnos que van a la escuela y están relajados porque no les interesa, tienen todo en casa, nada les hace falta y nada, no van a calentar el asiento. Tienes alumnos que quieren hacer todo el esfuerzo pero no pueden porque no tienen papá, no tienen mamá, o no tienen papá y mamá, vienen con el tío, vienen de provincia, ¿no? Trabajan en el mercado, trabajan en una panadería, trabajan ¿no? Entonces, algunos trabajan en micros, otros alumnos que no tienen a nadie, que no trabajan y están en el vicio, ¿no? Y de los 30 solamente tienes a lo mucho 5 alumnos que tienen papá y mamá, que trabajan, que les pueden dar cierta comodidad y que están pendientes de ellos y que sí te estudian y te responden. Lo que estás diciendo justamente, ¿no?, grafica a lo que le está, o sea, esto para decirle entender a Philip Butters, ¿no? Porque, bueno, obviamente él nos va a escuchar, ¿no? Pero esto de acá grafica de que sí, el docente está estresado. Bueno, algo para añadir antes de que pases de Philip Butters, del tema del estrés. Lo que pasa es que este día me han escrito tantas colegas que me decían, opinando sobre ese tema del estrés, ¿no? De que ciertamente no estresa la capacitación ni el ir a un aula a estudiar, que el profesor deje de ser profesor y pase a ser alumno. Justo iba a hablar de la capacitación, ¿no? Sino que lo que estresa, y obviamente a mí también me estresa, sí, que lo podemos calificarlo así, es que en nuestro país hemos venido cambiando el currículo, ¿no? El famoso currículo nacional, cada cierto tiempo, cada 3, 4 años, que ya no sabemos qué mezcolanza es la que tenemos hoy por hoy, ¿no? Empezó con el diseño curricular nacional, se pasó a rutas de aprendizaje, las rutas de aprendizaje dentro de las rutas empezaron con mapas del progreso, ya no son mapas del progreso, ahora es currículo nacional, entonces ahora son desempeños, son estándares, es lo mismo pero con otro nombre, si uno estudia bien, ¿no? Pero en mi caso lo que más me... No ha sido un gran cambio, porque las rutas hablan de las competencias y de que rega sus capacidades. Nada más que ahora el currículum es un documento ya completo y consolidado. Ahora, pero sí hay un estrés también por eso. Hay otro estrés también justamente por esto de las capacitaciones. Yo creo que sí estresa. Al menos a mí sí me molesta mucho las capacitaciones. Porque están mal dadas. Cuando hay malos capacitadores. Obviamente. Y yo he escuchado... Y a mí también me he estresado ahora. ¿No? Y a todos mis colegas que yo he entrevistado y con quien converso también, todos me dicen, pero es que ¿quiénes nos están enseñando, Mario? Lo mismo. Nos enseñan? Más de lo mismo. Claro. ¿No? Y lo peor de todo es que muchos de estos capacitadores se han enfocado mucho en lo que es la dinámica. Y piensan que todo es una dinámica, ¿no? Bueno, nos hacemos una charada. ¿Dónde ha sido esa capacitación? En las UGELs, en la UGEL, ¿En qué UGEL? La UGEL 05. Ya, en la UGEL 05, te hablo de la Dirección Regional del Callao, por ejemplo, la capacitación que hubo ahora en agosto, que estresó a todos los docentes, ¿no? Porque si no ibas te descontaban, ha sido más bien una cosa conceptual, de presentar el currículo nacional y de presentar los famosos desempeños de la evaluación docente, lo han dictado, repetir, leer, cuando los colegas querían más bien una situación de, oye, ¿qué de bueno tengo que aprender yo para llevarlo al aula con mis alumnos? ¿No? Dame más estrategias de cómo puedo enseñar en mi área. Porque esas cosas teóricas ya las sabemos los docentes, ¿no? De hecho, planificamos de acuerdo a ese modelo, ¿no? Bueno, puede ser que te va a ser de un extremo a otro, ¿no? Porque la cosa es las estrategias, pero también el contenido. Es importante el contenido. Claro. Porque pero no ha habido una capacitación de contenido curricular. Más no lo que tú dices, de repente es más interesante para un maestro de sociales reforzar temas de sociales, no de matemáticas, hablando de la, o sea, ¿cuál es el fundamento? Lo que hacen en estas capacitaciones es simplemente desarrollar una sesión. Ellos desarrollan una sesión donde el centro de su sesión es una dinámica, es hacer una charada, es cómo nos juntamos entre 5, ¿no? Cómo tú sacas esta idea de que todos tenemos un conocimiento y como todos tenemos un conocimiento, todos tenemos que expresarlo. Es que y el docente ya no tiene conocimiento, el docente simplemente es un moderador
de la Pero clase. es que ese ¿no? es parte del desgobierno en el que vivimos. Sí. El Ministerio de Educación, el gobierno central, solamente dice las UGELes tienen que capacitar al docente. Punto. No hay una política. Y cada UGEL, cada DREC está moviendo. Yo te comento el Callao, tú me comentas de la UGEL 5 y 03, no, es 03, y cada uno hace lo que buenamente se le ocurrió en ese momento, porque te apuesto que eso no estaba planificado. ¿No? Eso ha sido de un momento a otro. No, parece que sí está planificado, porque cada vez que vamos a esas es lo mismo. clasificaciones es lo Bueno, mismo. Es lo mismo. Entonces, Y yo he visto, y bueno, yo normalmente cuando estoy con ellos pues estoy bien tranquilo, pero yo he visto de que ya los maestros, ya en una tercera o cuarta capacitación, se pararon y dijeron, nosotros no queremos esto. Pues, lo mismo pasó no en el queremos Callao. esto. Lo mismo ha pasado en el También Callao. pasó, ¿ves? Sí, lo mismo pasó Entonces, el año. están estresándonos con el sueldo, con el salario. Nos están estresando con quitarnos la autoridad frente a nuestros estudiantes, con normas que te prohíben que tú no actúes, no hagas nada, ¿no? Nos están estresando con estas capacitaciones muchas veces inútiles. Hay buenas capacitaciones, pero muy de vez en cuando. Sí, ¿no? Y ahora capacitaciones inútiles. Nos estresan también ahora con esto de la estabilidad laboral. Dime, tú has sabido, y esto me lo comentaba que hace poco, ¿a qué profesional se le va a evaluar para si es que no pasa la evaluación, cosa que también sería algo ilógico, porque si es un buen profesional va a pasar, ¿no? Y con la amenaza de que, oye, si tú no apruebas 3, te voy a votar. Eso se hace con los médicos, eso se hace con los ingenieros, los que trabajan. Eso creo que solamente es en el caso de educación. Exacto. Mira, sobre ese punto yo quiero dar dos ideas. ¿Ya? Eso es consecuencia del poco sentido común. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Terminas la primaria, lo lógico es que pases a secundaria automáticamente, que no tengas que evaluar lo que hiciste en la secundaria para pasar a secundaria, primaria para pasar a secundaria, ¿no? Si hiciste una buena secundaria, lo lógico es que pases a la universidad y no tengas que rehacer, ¿no? Claro. Lo lógico es que si llegaste a la universidad, hiciste una buena carrera, te titulas y ejerzas, ¿no? Y que no retrocedas, porque para eso ya la nación te da un título que certifica que lo has hecho bien y que puedes trabajar, ¿no? Porque sería un despropósito entonces a cada rato estar revisando y anulando los pasos anteriores. Claro. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa un poco en el sector educación. No tiene ningún sentido evaluar para votarte si es que ya ingresaste. Claro. Si no eres capaz, entonces no debiste ingresar. ¿Me dejo entender? Claro. Entonces la evaluación que yo te tengo que hacer a ti más bien es para ascenderte, uno, O en todo caso te mantienes, ¿no? o para reubicarte en el servicio. Pues, ¿Ya? Hay algo que en el Perú que no existe, por ejemplo, o existe de una manera muy limitada, o existe porque es algo voluntario de cada docente, que es que tú para cambiarte de colegio, en el caso de un nombrado, no tienes que hacer la permuta, tienes que hacer la reasignación, pero siempre y cuando haya una plaza de tu mismo nivel, un docente que quiera hacer cambio contigo y todo lo demás. Porque lo lógico entonces es que permanezcas, te envejezcas en donde te nombraste, sí, a no ser que tú pidas tu cambio. Pero si no, ahí te mantienes enseñando el mismo grado, la misma cosa, durante 5, 10, 15, 20, 30, 40 años. Okay. Dime tú, ¿eso no es aburrido? Claro. ¿Eso no desgasta? Por supuesto. Y entonces, ¿por qué el Perú, como en otros países, no motiva, lo peor de todo, como no en motiva. Otros países, es obligatorio de que rotes de escuela cada 3 años? Así se ha nombrado. Obviamente de Lima no te va a mandar a la punta del cerro, te va a rotar entre los colegios cercanos. Claro, y entonces, ¿qué sucede con eso, querido amigo? Que cambia el clima institucional. En el Perú tenemos pésimo clima institucional en las escuelas porque hay un maestro que no puede ver a la otra maestra y como están conviviendo 5, 10, 15, 20 años, exacto, ¿no? Oye, ni los matrimonios funcionan y quieren que funcione ese tipo de sistema. Entonces, es un sistema estático
es un sistema errado. Tan errado, por ejemplo, tú has tocado el tema de la capacitación, que como, por una cuestión de sentido común, un maestro que tiene 30 años de servicio, 40 años de servicio en el aula, que puede estar aburrido, cansado, resulta que tú, con 30 años de edad, Claro. con Y con un año, 10 2 años de servicio, de ni siquiera, experiencia, ni digamos, 10, ni 10, 2, 3 años. le Voy va- a ir a supervisarlo, a corregirlo, a formarlo. no es algo ahí ilógico. Pero, ¿no? es Entonces, tonto, es tonto. es tonto, O sea, ¿con qué, porque lo ¿con qué lógico- autoridad yo voy a explicarle Lo al lógico, docente? y más bien él te tiene que enseñar a ti, Claro. porque él tiene experiencia. De repente no tendrá grados académicos, pero tiene experiencia, que tú no tienes. Sí, por supuesto, se Entonces, tiene que reconocer eso. A pues. esos maestros hay que llamarlos a capacitar. Claro. No, acá se convoca capacitadores porque tienen buen currículo, porque no tienen trabajo y los ponemos. Entonces, no hay sentido común en lo que hacemos en el Perú. En muchas cosas no hay sentido común. No hay sentido común lo que decía ayer. ¿Cómo es posible que tengamos una ministra de Educación Que no tiene título. que no tiene título? Hemos estado varios años en el Perú en donde el ministro de Educación ni siquiera ha sido profesor, ha sido un abogado, ha sido un ingeniero, ha sido un economista, un administrador y ha sido ministro de Educación. Algo ilógico, ¿no? Carente de sentido común, tan carente de sentido común como muchos directores de UGELES y de DREC en el Perú que son abogados, son ingenieros. ¿Qué hacen qué van a saber ellos? Claro, claro. ¿No? Pero Entonces, y además también, o sea... eso este, también desgasta y ¿qué- estresa. No, ella, bueno, llega y yo me sentí muy contento. Dije, al menos con la presencia de ella no se le ha hecho caso a los fujimoristas, ¿no? Porque tiene la misma tendencia del señor Saavedra. Estaba muy contento. Pero ¿qué es lo que me molesta? Es que, o sea, no... ¿Qué es lo que me pone una gran incógnita? Es que ella no ha servido al sector público. Dice que tiene que ha sido directora del colegio de la presidencia. Pero eso no es servir. Ser director no es servir en realidad. Sí es un servicio, sí, o sea, sí está trabajando, pero no puede comprender así el maestro. Tiene que haber sido maestro, yo creo. O en todo Maestro caso tiene de que aula. tener, sí, tiene que tener alguien a su costado que tenga un rango tan importante para que le haga pisar, ¿no? Le haga pisar el suelo y decir, oye, ¿sabes qué? A los maestros se les tiene que tratar así, Mira, ¿no? Porque los maestros, nosotros no somos, no es un trabajo fácil. Mucha gente sale, ¿no? Justamente de las personas Ajá. que critican, dicen que este trabajo es muy fácil. Y encima trabajan 24 horas. Con razón se van a trabajar pues dos días y pueden ganar el sueldo. No es eso. Se tiene que ser un trabajo exclusivo y no de dedicación para que sean las cosas correctas. Y ella no tiene esa experiencia, pues no nos puede comprender. A ver, un momentito. Obviamente, experiencia de algún modo la tiene. Sí, pues, pero en su déjame oficina, como directora, ¿no? déjame aterrizar. Ahora, ¿qué tipo de experiencia es la que tiene? Claro. Justo ayer O sea, para leía este caso, en ¿no? Wikipedia sobre su biografía y yo no sé hasta qué punto será cierto que nuestra ministra actual, yo no sé si ya habrá renunciado, no estudió en el Perú, No, pues estudió estudió en Costa Rica, me Sí, sí. parece. Entonces ella no tiene experiencia de la educación básica regular peruana, Claro. tiene del No extranjero. tiene Yo título, no, entonces no pudo yo no haber sé si enseñado, sería ¿no? pro, contra, yo no sé cómo ella lo vuelca esa experiencia. Su maestría tampoco la hizo acá, me parece que la hizo en Chile. No, lo único que ha hecho ella acá es su carrera en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, y no está titulada, a no ser que la UNIFE diga lo contrario, ¿no? Y luego en el ejercicio de la carrera no creo que su currículum no contempla eso de la escuela pública o de la educación pública peruana, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de eso, yo creo que la vida y el presidente le dieron la oportunidad Qué bonito, ¿no? de asumir Le dieron esa la oportunidad cartera. porque se ganó la lotería, ¿no? Exacto, Sí. ¿no? Y en vez de tener una actitud de cercanía, una actitud colaborativa, fraterna, con sus docentes, porque nosotros somos docentes del Ministerio de Educación, ¿ya? Sin embargo, en su forma de expresarse de los mismos docentes, como que
Ellos se organizan, pero se organizan porque el Ministerio de Educación es un ente que está ajeno a ellos, ¿no? Claro, o yo te cito a las 5, Claro. pero te voy a atender a las 10:30. Que es lo ¿no? que ha 10, pasado 11. el día de ayer y hemos amanecido Uy, Dios con mío, una eso qué fea horrible, ¿verdad? noticia que una educadora, y mucho más si es ministro de Educación, tiene que tener, creo yo, otra actitud, ¿no? Y no la ha tenido. Con el tema de la huelga y todo eso, lo mismo. Yo esta tarde me reía un poco con el señor Carlos Álvarez porque he visto sus videos de cuando él la imita a la muy ministra buenos, muy Martens, buenos, ¿no? y la última parodia ha sido de la ministra, no sé qué sobrenombre le pone, Martes, no sé qué, Mar y Luz, ¿no? Mar y Luz. algo No así. sé, algo así. Y cómo, Genial, pero los otros dos actores, uno representaba la escuela, un alumno de escuela pública y una alumna de escuela privada, y cómo ella se relacionaba muy bien con la de privado y de cierto estatus social y menospreciaba, ¿no? Entonces, es un poco el reflejo tal vez de la persona, ¿no? De lo que este cómico ve y trata de, exagerándolo, demostrar una triste realidad. A mí me gustaría como docente, y ayer lo manifesté en el video y muchos creo que están de acuerdo, uno espera tener un jefe que sea mejor que uno. Claro. ¿Por qué? Que uno lo admira, lo quiere, lo respeta. Vuelvo y al le sigue, inicio ¿no? de mi discurso. ¿Por qué? Por un tema de autoridad. Claro. Porque si no eres mejor que yo, no pretendas que yo te obedezca. No pretendas que yo te imite. Entonces, el tema de la autoridad es importante. Una cosa es la autoridad y otra cosa es el poder. Ella lo que tiene ahora es poder. Ella es la ministra. Con su firma ella puede votar a quien se le dé la gana o puede iniciar cualquier programa escolar si se le da la gana, con su firma, porque ella tiene poder. Pero lo que ella no tiene ahora en el Perú es autoridad. Nadie le hace caso. Claro. Ella no es un referente. Entonces, lo valioso de lo que es tener autoridad, y autoridad te lo da tu forma de ser, autoridad te lo da lo que has estudiado, autoridad, etc. Entonces, a mí sí me indigna tener una persona que no está a la altura del cargo, que no está preparada. ¿Cómo yo lo voy a...? De repente yo lo obedecería si es que yo no estuviera capacitado, si es que yo no hubiera estudiado. Lo estoy. Muy bien, ¿no? Entonces, ha perdido autoridad frente a todos los maestros que están en el magisterio, porque están en el magisterio no a dedo, están en el magisterio porque han ganado un concurso, porque para empezar tienen un título a nombre de como la ella que se le ha nación. regalado la oportunidad, no. Exacto. A nosotros entrar nos ha costado. A mí me ha costado ingresar. Yo he postulado como 5 veces. ¿Mm? Me ha costado. Yo he estudiado, ¿no? Yo me he preparado mi sesión, me he estresado haciendo mi sesión. Después de cuántos ¿no? años de contrato. ¿No? De 2 años de contrato. 2 años de contrato. Bueno, 2 años de contrato en el Estado, pero yo he trabajado en el público. Yo he trabajado No, en pero el privado, diré, he ¿cuántos trabajado en el años? privado. He trabajado 3 años. en ya, privado, después ¿no? de 5 años Sí, de ejercicio de la y carrera. antes de eso he poco trabajado más. también, pero he trabajado intermitentemente con una situación muy crítica. porque a mí Relativamente has tenido mucha suerte, Sí. porque hay muchos docentes que se nombran después de y 10, sí, de y sí, 15 y me da años. mucha tristeza ver que hay docentes Y que por tienen un tema de 10, corrupción tampoco se 20 logra. años, sí, y por una cuestión de corrupción. De Eso es lo que yo le corrupción dije, del sistema. lo primero que le dije a mis evaluadores, que muchas de las cosas que yo no tenía mucha fe en este sistema, ¿no? Pero entonces mira, todas estas cosas que acabamos de decir, ¿ya? Estresa al maestro, ¿no? Cosa que no le sucede al antropoide. ¿no? Bueno, yo diría ¿no? estrés entre comillas, ¿no? Porque el Definitivamente, maestro te molesta, peruano, te molesta, para te mí molesta, el maestro peruano, Sí. te comentaba antes de la entrevista, yo hice una investigación en la maestría sobre la resiliencia de los docentes. El maestro peruano ha demostrado que no se estresa Ah, no. ante la adversidad. Ey, yo he ido en las huelgas y Porque los con maestros todo son- lo que gana y para todo lo que tiene que hacer, Sí, no se estresa claro. y lo hace.
y lo hace muy sí, bien. He ido en las marchas y a mí me ha parecido increíble porque sobre todo las maestras son bien creativas, cantan, hacen sus bromas, ¿no? Es increíble. Pero ya, todo esto, todo este malestar que le están generando al maestro, es lo que Y no somos justifica, terroristas, ¿eh? claro, Yo no soy terrorista, por si acaso. es lo que justifica que los maestros estemos en las calles, que hemos parado las clases y que estemos en las calles. Eso justifica. Ahora, no todos lo hacen. ¿Mm? En mi escuela y en la escuela de muchos de mis compañeros que estamos en contacto, no todos lo hacen. Siempre hay uno o dos, ¿no?, que no les importa. Los amarillos. Los que Les no, puedes llamar amarillos. los que no van a la huelga. Yo les dices. puedo llamar sinvergüenzas, ¿no? Porque Ya. unos dicen, un cántico que dice, ¿no? El pan que no se lucha se come con vergüenza, Ya. ¿no? Discrepo un poco con eso. En el discrepo, caso, discrepo. vamos a ver, en el caso de, estoy muy contento por la gente de Cusco. Yo creo que o sea, me aprecio y me enorgullece tener gente así como compatriotas, porque ellos iniciaron esto. El magisterio cusqueño. Ellos iniciaron esto. Y lo Algunos iniciaron no están, por una quizás, por indignación una de situación. Odebrecht. Claro. ¿No? O sea, Ah. el Estado peruano Entonces, sí tiene plata ya, para pagar el vamos, doble, el triple, vamos. el cuádruple por Odebrecht. Lo por, que ellos iniciaron esto y ellos han logrado que ahora se nos adelante ese aumento que nos había prometido ya en campaña y que no se estaba cumpliendo. A mí ¿no? me gustaría que lo Dime adelanten tú, para septiembre. Dime o- tú, ese adelanto, es el esfuerzo mío, es tuyo, es el esfuerzo de los limeños, no lo es. No lo es. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a comer ese pan con vergüenza y ellos sí lo deben comer bien, ¿no? Con alegría porque es su esfuerzo. Ahora, acá en Lima existen algunos, ¿no?, que tú les llamas amarillos, yo lo puedo llamar Yo no lo sinvergüenzas, llamo. que están sentados en sus casas. No han ido a la plaza. Ya. ¿Mm? Ya. No han ido a la plaza. No Me les preguntan importa qué eso. es lo que yo opino Sí, frente sí. a eso. ¿Qué opinas de eso? Voy a discrepar un poco contigo, A ver. ¿ya? Habrá muchos que pensarán como tú y lo respeto, ¿ya? No, son más, ¿no? Son más porque no son... Bueno, la gran mayoría piensa como tú, si quieres que es lo que yo diga. No, dime si es cierto o no, porque no es que lo que yo diga, ¿no? Ya. Para empezar, dos situaciones. Te hablo del caso personal. Si yo no acato la huelga, o si no la acaté desde un principio, fue porque yo no me siento representado Ya, por el SUTEP. Es más, yo no sé ni qué es el SUTEP, ya. porque tanto he escuchado ahora del SUTEP CONARE, del SUTEP Movadef, de los Ya, SUTEP pero regionales. cuando tú me dices del eso, SUTEP estás central. escuchando la prensa. No, Estás escuchando no, la prensa pero no. y estás escuchando el No, juego pero, de los a ver, líderes, colega, ¿no?, que tienen el maestro. poder. Para empezar, tenemos que admitir que es una realidad. Existe No eso, hay sí. un sindicato único, hay varios sindicatos, Ya. ¿ya? Hay varias cabezas. Y eso está mal, pues, Ya. porque tú necesitas tener un líder, ¿no?, y una sola voz para que todo el país funcione. Si no, vas a empezar lo que ha pasado, pues empieza Cusco, le sigue Puno, le sigue así Claro, las ya. pequeñas panacas, Sí. ¿no?, y pequeños cacicazgos, Ya. ¿ya? Entonces no hay un liderazgo de que uno dijera y todos acatan. El SUTE, si alguna vez lo tuvo, Sí. lo perdió. ¿Por qué lo perdió? No. Deberíamos de llegar a esa gran respuesta. ¿Por qué lo perdió? Ya. ¿Ya? Yo ya no quiero entrar más allí porque sería, yo creo, tema de otra sola entrevista. Ya. Entonces, ese es uno. ¿Ya? Hay muchos colegas que no se sienten identificados por el SUTE, Ya. ¿no? Porque son rojos. El SUTEP, Ya, en primer etcétera. lugar, el SUTEP es el Sindicato Único de Trabajadores de la Bueno, Educación. pero ¿qué idioma No, utiliza el SUTEP? El SUTEP Yo, no por ejemplo, es lo que tú dices, CONARE, no es Patria pero Roja, vamos no a- es eso. no. El SUTEP es el sindicato de los profesores. Ya, pero Ahora, a ver, ¿quiénes ¿qué nos idioma están utiliza representando? el ¿Quiénes nos SUTEP? están Yo representando ahora? Ok, tú, claro. tú al inicio de, Sí. de la entrevista, Sí. un poco que has querido hacer la comparación entre, bueno, el profesor que ha tenido una educación privada frente a un profesor que ha tenido la educación pública. Ya, deja dar mi opinión. ¿Ya? Por ejemplo, a mí, ya, perfecto, me gustaría yo estar sindicalizado, pertenecer a un grupo que defienda mis derechos.
pero a mí me parece ridículo, Sí. ¿ya? Utilizar un lenguaje, por ejemplo, de lucha, Ya. combatiente. Combatiente. ¿Cómo combatiente? Esto es un Un combate. lenguaje de combate. Esto es ¿me una estás guerra. diciendo? No es lo que Eso dice. es el lenguaje que es una utiliza lucha, la prensa. es el justamente, combate. ¿no? No, la Que hace prensa. un Perdón, en programa los llamado panfletos Combate y del, Guerra. el panfleto del SUTEP no dice vamos a la lucha, vamos al combate, por Ya. la lucha de clases Entonces, y no sé qué más. Entonces, ¿qué, Ya, ¿qué entonces- deberíamos decir? Deberíamos decir, vamos a orar a Dios No, para, no, que, para que la ministra sea iluminada No, por el no, no, Espíritu no, no. Santo No. y nos pueda pagar conforme, ¿no? Vamos, Conforme a nuestro derecho. pero fíjate cómo Ollantaytamala fue tan inteligente y él nunca utilizó la palabra revolución. Ah, Ollantaytamala Ya. no utilizó No, la, la cambió por la reforma. gran transformación. Ya, ¿Qué es transformación, eso? reforma, pero no utilizó la palabra revolución. Yo La palabra yo revolución yo es de Velasco y en fin tiene otra yo no he utilizado connotación. la palabra revolución Ya. y yo no he escuchado en la Entonces, huelga la palabra revolución. Ya, no. Entonces tú me estás diciendo de no, que ahorita ellos- no, ellos han definitivamente. utilizado la palabra No, yo creo revolución. que hay muchos docentes que discrepamos con el lenguaje, ya, con la manera de llamar a las cosas. Sí. Yo creo que sí, hagamos una marcha por el justo derecho, los justos salarios. Y no utilizar la palabra lucha y no la utilizar la palabra combate. Ya, Ya. O sea, ya Primero, por una para cuestión empezar. de forma de utilizar dos palabras como la lucha De y el discurso, combate. de discurso en general. No, pero el del dime el discurso en discurso, general. ¿cuál es el meollo del discurso? Tú me decías, no, a mí lo que no me gusta es que ellos utilicen la palabra lucha y la palabra combate. Sí, ¿Ya? sí, Este, hay muchos eso, colegas pero que no. pensamos así. Ese Y simplemente que no es una lo- y que cuestión no de, lo de representa. forma. La palabra Ya. lucha tiene Entonces, muchas excepciones. ya, pero vamos, Entonces, ¿cuál vamos es a el responder a problema? la pregunta Claro. que tú dices, ¿por qué muchos colegas no han acatado la huelga? Sí. Ya no han acatado la huelga porque no hay un SUTEP bien establecido. No, Ya. porque A sinvergüenzamente ver. han dicho no les interesa y ellos no quieren molestarse en salir. No, no. Ya. A ver, Yo- no, yo pero, sí, pero no, no, porque pues, tienes A que... mí no me representa. Ni Por siquiera ejemplo, saben no, quién es- yo no quién es el que pienso, está yo no delante. pienso, pero no, pues, no tiene, creo yo, tienes que ser un poco más abierto. Yo no puedo No. tampoco generalizar que todos los que están en la huelga, Ah, claro. todos son rojos y terror. No, por favor. No, pues. Ya. ¿no? Acá, Entonces, en tu caso, los que acatan, sí. los que no acatan, pienso yo, Sí, por una cuestión de falta de organización del sindicato, ya. por una falta de presentar mejor sus ideas, tal vez con otro discurso y con otro lenguaje más apropiado a un docente Ya, del 2017, no del siglo XIX, sí. ¿ya? Y tercero, porque hay muchos docentes, yo admiro a los docentes que han ido a la huelga, Sí, pero no compartes con ellos. renunciando a su salario, asumiendo un descuento parcial o total. Ya. ¿Ya? Pero también hay que ponernos en los zapatos. No todos los docentes tienen el mismo carácter y no todos los docentes tienen la misma forma de ver y han preferido cuidar su sueldo, Sí. ¿ya? Para que no haya ningún descuento, porque lo poco que reciben no les va a alcanzar si es que le descuentan. Ya. Y han parado un día, 2 días por solidaridad y han continuado yendo a la escuela porque hay una amenaza, Ya. ¿no? De que el que se pliega a la huelga tiene el Sí, descuento tiene o el descuento despido y después un de los 3 proceso, días. ¿no? Un proceso, No, porque un proceso. Tengo, eso de- bueno, de tenía, despido es una amenaza tenía aquí está en un mi... poco sí. ilusa o muy pretenciosa porque No, hay pero real, un proceso. real. Antes de que te Yo despidan, tiene que tenía haber un acá proceso, un, ¿no? un Ya. documento impreso de la, por ejemplo, te hablo de la Dirección Ya. Regional de Educación de Callao, que del día de ayer, 18 de agosto, en donde ha promulgado, les está pidiendo a los directores que pasen la planilla para aplicar el descuento, ¿no? Y para aplicar las acciones correspondientes en un plazo de 48 horas, o sea, eso debe estar a más tardar el día lunes, y hacer ya el programa el cronograma de recuperación de clases. Muy bien, ¿No? José De Luis, eso, dime sí, tú, dime. si todos los del Cusco y todos ahora los de Lima y los de las diferentes regiones, ¿no? Pensarían como esos profesores muy críticos, ¿no? Como eres uno de ellos, nunca hubiésemos ido a la huelga. Después de 10 años estamos yendo a la huelga. ¿no? Más de 10 después, años. Sí, después de esos años estamos nuevamente haciendo un switch dentro de la organización sindical. ¿Por qué? Porque antes de que Patria Roja, que actualmente es nuestra representación legal, lo sea, antes eran los apristas, ¿no? Y se hizo el switch justamente con este tipo de manifestaciones. ¿Mm? Entonces, ¿tú crees que se lograría algo con esa actitud de decir, bueno, yo solamente les voy a apoyar un día, voy a hacer mi paro un día nada más,
Ya, No, pero a ver. no, a mí no me gusta combate ni lucha, eso tipo, no, eso de guerreros, de combate, no me gusta a mí, no. A la ministra hay que hablarle bonito, a PPK hay que sentarlo, no, él nos va a abrir la puerta, ¿no? Yo No voy la a ir abierto. bien bonito con mi ternito, bien limpiecito, voy a tocar a la puerta a PPK y él me va a abrir y me va a decir, negociemos tu salario, negociemos tus condiciones. ¿Tú crees que se puede lograr eso? ¿Tú puedes hacerlo? Porque tú, mira, tú representas, me estás diciendo, representas a muchos. Así como No, tú hay sí. muchos, Debe ser. ¿no? Ya. Entonces, ¿crees que esos muchos pueden hacer eso? ¿Pueden lograr eso sentado con nuestras autoridades? Lograr ese adelanto del aumento del salario prometido, que estas cuestiones que nos molesta, estas malas condiciones que tiene el docente, cambien. ¿Tú crees que se puede hacer eso? Dime, sé sincero, ¿se puede hacer sentado en mi casa, simplemente esforzándome? Porque yo me esfuerzo. A mí me gusta ser maestro. Para ser maestro, para sacar mi título, yo he tenido que discutirlo con mi padre. Porque a mi padre nunca le gustó que yo sea maestro. Entonces a mí me gusta ser maestro. Cuando yo me he despedido de mis alumnos, cuando les hemos mencionado, porque los alumnos decían, profesor, ¿va a haber huelga o no? Porque nosotros tarde hemos salido al paro, a la huelga, ¿no? Mientras que otros colegios ya habían salido, mi colegio salió muy tarde. Entonces mis alumnos me decían, profesor, pero ¿qué va a pasar, no? Y a mí sí, se me partió el corazón decirles a mis alumnos que no les voy a dar clase el día siguiente. Porque a mí sí me gusta enseñar. Pero tengo que ser consciente de que yo sentado en mi escritorio, ¿no? en mi clase, haciendo, ¡ay, que luchen los otros por mí! O sea, que los otros luchen por mí. Si es que el sueldo se sube, ¿acaso no se va a subir también para mí? Se va a para ti, ¿verdad? Supongo que para todos, ¿Sí? ¿no? Y tú vas a ser muy legal, vas a decir, no, discúlpeme, yo no luché esa, ¿no? Ya la próxima yo lucho, ya me la suben la próxima. Yo creo que yo creo que tienes que entender que hay N maneras de hacer las cosas en general, Ya. como N personas hay en el mundo. Sí. ¿Ya? Por ejemplo, yo he estado en la huelga el día miércoles que interpelaron a la ministra, y me gustó, era la primera vez que iba. ¿Ya? Ya. Mi familia escandalizada porque cómo yo iba a estar en ese sitio. Obviamente fui sin avisar. Y mis amigos también me comentaban en el Facebook, ¿tú qué haces ahí? ¿No? ¿Y por qué? ¿Pero qué haces tú ahí? Espera un momentito. ¿Y eran profesores tus amigos? Sí, una de ellas es profesora. Wow. ¿Ya? ¿Pero qué? Entonces hice el video que hice precisamente como contribución a la huelga y a mis colegas que están en la huelga. Sí. ¿Ya? Porque yo digo, también por estos medios hay que alzar la voz. Ya. ¿Ya? Y hasta ahora no había encontrado un video dando las ideas que al menos yo quise transmitir. Como te digo, hay N formas de hacerla, como N personas hay, ¿no? Entonces, pensar lo tuyo que es la única manera de hacer reclamo, yo creo que no. ¿Ya? De repente sí es común y propio en el Perú, tal vez. Y en el mundo entero, y el gran cambio se ha ido así. Bueno, depende de la a mí me cultura. sorprende Tú has cuando citado Rosa María, los países asiáticos. Los países europeos, varón, Bueno, los países europeos, países la gente asiáticos cuando logra quieren sus derechos, reclamar, salen a huelga, en Francia salen a totales. huelga, Sí, por en ejemplo, Chile Francia. salen a huelga. Bueno, Chile es más adelantado que pero nosotros. tú vas a los asiáticos No, y van a Japón huelga. tiene otra cosa, ¿no? Ahí nadie para. La manera de los Ah, japoneses de no, reclamar es trabajando más. Sí, pues, Ya trabajando pero más y también lo produciendo reprimen más, ¿no? ya Lo para reprimen más. que reclamen más. ¿Ya? Sí. Entonces, depende de la cultura. Aquí en el Perú esa es nuestra manera y esa es nuestra usanza. ¿Ya? Lo que yo sí quiero reconocer Sí. es que ese día que estuve en la huelga el día miércoles, estuve desde las 11 de la mañana a eso de las 4 de la tarde. Justo a los del Callao nos dijeron que nos ubicáramos entre Junín y Abancay, Ya. o sea, al frente de la puerta del Congreso. Y yo le decía a mi colega, oye, justo nos mandan a nosotros como carne de cañón, o sea, nos mandan a la misma puerta del Congreso en donde cualquier cosa que hagamos ahí nos van a caer las balas o las bombas lacrimógenas, ¿no? Ya. Y hemos estado tranquilos, pasando la bandera, haciendo las arengas,
Algunas no, porque- somos maestros, no somos Ok. terroristas. No, hay arengas muy bueno. bonitas, ¿sabes? Sí, sí, porque- No somos uno, no somos dos, ahora Ahora somos somos todos todos a una a una sola sola voz, voz. como tiene que ser, ¿no? Sí. Hasta que de un momento a otro, eso de las 4 y media de la tarde, empezaron a tirar bombas lacrimógenas. Los maestros hemos estado, y yo doy fe de eso, tranquilos, Hemos estado tranquilos. respetuosos, pacíficos, respetuosos de la autoridad del policía. El policía nos decía, profesores, hasta aquí nomás, hasta ahí nomás hemos llegado, etcétera. En ningún momento la policía con un megáfono, con un micrófono dijo: queridos maestros del Perú, desocupen la avenida Bancay porque la necesitamos, se tiene que abrir el tránsito. Y tal vez después de haber rehusado eso, hubieran tirado las bombas No. lacrimógenas, se hubiera entendido. No, Pero las no, tiraron a la y ya. primera Sí. como si fuéramos delincuentes, y Estoy, ellos, me cayó la bomba y ellos no lacrimógena. hacen eso con los delincuentes. A mi colega la bomba lacrimógena le afectó tanto que ya no podía caminar. Entonces, como no pudo caminar, se sentó en la pista. Yo felizmente pude correr, ¿no? Pero a ella le cayó el agua, el rochabús, y le cayó más bombas lacrimógenas. Ujú. Y por la turba fue a parar de Abancay a Paruro, ¿no? Bueno. A 3 cuadras más allá, al otro lado de la avenida Abancay. Yo fui a Sí. parar al otro lado, a la avenida San Francisco. Después Sí, a la hora claro. nos reencontramos, ¿no? Y fue para mí indignante. Totalmente indignante el trato que nos dio la policía, esa orden. Y la plaza de armas estaba totalmente enrejada. O sea, que somos delincuentes, somos... Ya, pues, entonces, mira, ¿no te das ¿no? cuenta de eso? Ya, O sea, y eso pero- lo ha pasado casi todos los días, no, casi todos los días, creo Todos que los días lo siguen pasando hasta ahora. nuestros amigos de Nuestros provincia, colegas de ¿no? De la otra provincia. provincia. ¿no? Y Eso yo no nosotros lo acá en discuto, Lima, eso yo no- ¿no? Acá en Lima mucho, ay no, que Pero- yo no voy a ir, pero, porque querido- eso de que lucha, de combate, eso no puede ser Querido conmigo, Mario, ¿no? tienes algo que asumir. Tú como profesor de sociales tienes que poner los pies en la tierra. Sí. Y yo supongo que habrás viajado mucho, Sí. ya. Yo al menos de las Bueno, acá 24 en Perú, yo no provincias... me he ido a Japón para ver que en Bueno, Japón bueno. están más bonitos sus marchas, ¿no? Más así, No. más vía internet, ¿no? Más así, su marcha vía internet. Vamos a hacer un paro al No. internet, en A ver, internet. pero No. mira, tú estás He viajado utilizando... acá. Ahí, Bueno, en Perú ya, no yo mucho. he viajado mucho por el Perú, muchísimo. Sí. Y para mí es un dolor viajar por mi país. Uy, sí, ¿no? Ya. Sobre todo porque no hay baños. Por todas las cosas que, no solamente no hay eso, baños. por, Acá en Lima digamos, no hay por la baños. falta de respeto, por el desorden, por la suciedad, por el mal servicio, ¿no? En algunos momentos, el peruano en general es muy cordial y es muy amical, pero cuando da el servicio, de repente por ganar un dinero te da un mal servicio, ¿ya? Y a lo que te decía, si tú has viajado por el Perú, te duele el corazón. Y a mí me duele, porque como verás, tú ahorita me has visitado, yo estoy relativamente cerca al aeropuerto, Sí. ¿ya? Es del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. He conocido muchos aeropuertos en el mundo. El Suvarnabhumi en Bangkok, el aeropuerto de Itami, el aeropuerto de Narita, el aeropuerto de Frankfurt, el aeropuerto de Ezeiza de Buenos Aires, el aeropuerto de Santiago de Chile. Te puedo mencionar un montón. El John F. Kennedy en New York, en fin, varios, Okay. ¿no? El de Chicago, etc. Y el aeropuerto de Lima, que es considerado uno de los mejores, digamos, de Sudamérica, más bonitos, es una caja de fósforo. Sí. Es una cajita de fósforo. No da más. No me imagino. Y no podemos prosperar porque ya no entra ni un avión más. Sin embargo, cuando he viajado en avión a Puno, a Chiclayo, a Arequipa, a Tarapoto, a Pucallpa, pues el de Lima, en mi concepción, es una cajita de fósforo. El otro pues será un botoncito. O será un puntito Claro. de escarcha. Sí. Y para mí, el sitio que me gustó mucho porque no pensé que era así, fue el año pasado que visité Arequipa. Me gustó mucho porque desde el avión pude ver lo más parecido a Lima que hay.
salvando las O sea, es horrible. las enormes distancias, ¿no? Debe ser horrible. Pero un momentito, las enormes distancias, ¿no? Que hay, porque Arequipa creo no tiene pues los 30 millones que tiene Lima, su aeropuerto igual sigue siendo chiquitito, no es internacional, o si dicen que es internacional porque solamente hay un avión que va a Argentina, va y viene, ¿no? Ya te imaginarás la diferencia que hay con el resto de provincias. Es abismal. Sí. Entonces, Lima no es el Perú. No es el Perú, pues. No es, y el comportamiento del limeño Entonces, no trata es el de comportamiento entender un del poco peruano. la reacción, No lo es. ¿ya? La reacción que hemos tenido frente a esta situación de la huelga. Sí, sí. No es. Sí. Lo más trágico es que también hay muchos, digamos, entre comillas, limeños que no conocen el Perú. Sí. ¿Ya? Ya, pues Entonces, y justamente esos limeños que no conocen el Perú, que no conocen cómo las otras las otras personas de las otras provincias se la están bancando, es que se portan así. ¿No? Cuando yo digo que Lima es horrible, por si acaso no quiero que me van a chancar algunas personas, me van a decir, oye, has dicho que Lima es horrible. No, Lima es horrible en el sentido de que verdaderamente está desorganizada. Yo me he subido al Cerro San Cristóbal con mis alumnos, veo Lima, Dios mío, ¿qué ha pasado? Dios mío, yo dije, le ha caído una bomba. No, es así, está mal, sucia. Bueno, pero si así es la capital de la República, sí, pues, imagínate las otras ciudades, ya no quiero mencionar para no herir susceptibilidades, pero cuando he viajado a otras ciudades dentro del interior del Perú, también ves la suciedad, también ves el desorden, también ves que está todo destrozado. José Luis, muchísimas gracias por esta conversación y muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu hogar. Ha sido un gusto poder conversar contigo y también expresar ideas contrarias, no siempre tienen que ser todas compartidas, ¿no? Porque si no sería, pues, sería una conversación muy poco fructífera, ¿no? Muchas gracias. No, a ti, y más bien desear de que esta situación acabe. Sí, desear que la educación del Perú mejore, sí. De que las autoridades, primero que haya autoridad, claro, que a mi opinión personal todavía no la tenemos completa, ¿no? O como se debiera, y que las autoridades tomen conciencia y hagan tomar conciencia a la población que mientras no invirtamos dinero y tiempo y ganas en educación, la situación del Perú no va a cambiar. Claro. No va a cambiar. Ya todos las más grandes mentes, ¿no? Oppenheimer, ¿no? Chomsky dice, acá la solución es la educación. La educación. ¿No? Y la educación nos demanda de dinero. Bueno, a todos nuestros amigos de Abogado TV, a las personas que nos están viendo en Facebook también, porque ya lo está subiendo, muchas gracias por escucharnos y nada, estamos para servirlos. Esto ha sido todo con nosotros. Hasta la próxima.